Hola, apreciado estudiante de tercer año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 1 del segundo momento de este año escolar, la cual es denominada orden en R. Veremos acá elementos relacionados con desigualdades, intervalos y tipos de intervalos en la recta real. Recuerda que es muy importante que para la comprensión de este video explicativo leas anteriormente la guía de estudio suministrada en la plataforma Edmodo. Inicialmente recordaremos dos aspectos relacionados con las desigualdades. Las desigualdades son símbolos y operaciones matemáticas que nos permiten relacionar los números dentro de la recta real, indicando cuál es mayor, cuál es menor, o mayor o igual, o menor o igual. Las dos propiedades básicas relacionadas con las desigualdades son las siguientes, al momento de realizar operaciones matemáticas con desigualdades. La primera dice que si a los dos números de una desigualdad se le suma o resta un número, la desigualdad conserva su sentido. Y la segunda establece que si a los dos miembros de una desigualdad se les multiplica o divide por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Pero si se les multiplica o divide por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Veamos unos ejemplos para comprender mejor estas dos desigualdades muy importantes. La propiedad A y la propiedad B, que son las dos mencionadas anteriormente. En un primer ejemplo tenemos la siguiente desigualdad. 7 es mayor a 5. Recordemos que esta simbología representa desigualdad y es mayor que. 7 es mayor a 5. Si deseamos sumar a esa desigualdad el número 2, debe ser sumada a ambos miembros o a ambos lados de dicha desigualdad. Tenemos entonces que si sumamos 2 a ambos lados de la desigualdad, tenemos que 7 más 2 es mayor a 5 más 2. El resultado es 9 mayor a 7. La propiedad A indica y se cumple de esta forma entonces en este ejercicio. Al sumar un número a la desigualdad en ambos miembros de su desigualdad, no cambia el sentido. Tenemos entonces que 9 es mayor a 7. En este segundo ejemplo vemos que menos 3 es menor a 6. Esta simbología, que es otro operador matemático que indica desigualdad, se lee menor que. Tenemos que el número menos 3, que es un número negativo en la recta real, ubicada entonces al lado izquierdo del 0, es mayor que el número 6, que es un número positivo ubicado a la derecha de la recta real. Tenemos entonces que si a esta desigualdad le restamos un número a ambos lados de dicha desigualdad, tenemos por ejemplo menos 3. Le restamos entonces a menos 3 y a 6 le restamos menos 3 también. Que obtenemos que menos 3 es menor que 6 menos 3, dado que resulta que menos 6 es menor a 3. Al realizar las operaciones matemáticas correspondientes respetando la ley de los signos, en esta primera parte signos iguales se suman y se conserva el signo, por eso obtenemos acá menos 6. Y en el segundo miembro de la desigualdad tenemos 6 menos 3. Tenemos entonces que se cumple de nuevo la desigualdad y se mantiene a la original. Por eso la desigualdad no cambia cuando suman o restan valores a una desigualdad. La propiedad B establece que la desigualdad sí cambia. ¿Por qué? Porque se multiplica o divide por un número negativo. Tenemos entonces un tercer ejemplo. Menos 2 es menor a 5. Dado que menos 2, que es un número negativo, está del lado izquierdo de la recta real, del 0 en la recta real. Tenemos entonces en este ejemplo que vamos a multiplicar por 2, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la desigualdad. Como el 2 es un número positivo, no va a cambiar el signo de la desigualdad. Tenemos entonces que menos 2 por 2 positivo es menor a 5 por 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por 2 es menos 4 y 5 por 2, que es 10,
la desigualdad queda que menos 4 es menor a 10. Se mantiene el signo de la desigualdad. Dado que menos 4, que es un número negativo, es menor a 10. Continuemos revisando ejercicios donde se aplican las propiedades de las desigualdades. Tenemos entonces la desigualdad menos 2 es menor a 5. Dado que menos 2 es un número negativo, es menor a un número positivo. Vamos a multiplicar dicha desigualdad por menos 2, es decir, un número negativo. Implica que entonces multiplicamos por menos 2 ambos miembros de la desigualdad. Resultando que menos 2 por menos 2 del lado izquierdo de la desigualdad y 5 por menos 2 del lado derecho de la desigualdad. Entonces vemos que al multiplicar menos 2 por menos 2, eso es 4 positivo por la ley de los signos, y 5 por menos 2 es menos 10 por la ley de los signos. Vemos entonces que 4 en este caso es mayor a 10, por lo tanto al multiplicar o se comprueba la propiedad B, que al multiplicar por un número negativo ambos miembros de la desigualdad, esta cambia, pasa de menor que a mayor que. En otro ejercicio tenemos que 10 es menor a 20. Vamos a dividir entre un número positivo. Si dividen 10 entre 2 y 20 entre 2, eso es igual a 5 menor a 10. Se mantiene el sentido de la desigualdad, dado que 10 es menor a 20 y 5 es menor a 10. Finalmente tenemos en un último ejercicio que vamos a dividir ahora, pero por el número menos 2. 10 es menor a 20, siguiendo el mismo ejemplo, pero si dividimos entre menos 2, 10 entre menos 2 y 20 entre menos 2, cambia el signo de la desigualdad de menor que a mayor que, porque 10 entre menos 2 es menos 5 y 20 entre menos 2 es menos 10 y menos 5 es mayor a menos 10. Ambos son números negativos, pero recuerden que los números más cercanos a 0, o los que se van acercando más a 0 en la recta real, son mayores que los números que se alejan más del 0 en la recta real. Veamos ahora elementos relacionados con los intervalos. Tal como se detalla en la guía de estudio, intervalo o un intervalo es un segmento de la recta real determinada por dos puntos o un punto en lo denominado semirrectas. Son básicamente unos 8 tipos de intervalos. Vamos a ver ejemplos acá sobre la representación de intervalos, básicamente 3 formas. Una de ellas gráfica. El siguiente ejemplo tenemos lo siguiente: el intervalo está determinado por los puntos 2 y 4. Esta es una forma de representar los intervalos empleando paréntesis y corchetes. Básicamente lo que hay que tener claro es que los paréntesis se emplean o se utilizan cuando se indica que el extremo o ese extremo está excluido del intervalo. Y los corchetes se utilizan cuando ese extremo está incluido dentro del intervalo. Quiere decir, por ejemplo, que este primer intervalo, que va del punto 2 al punto 4, incluye al número 4, pero no incluye al número 2. ¿Qué significa que lo excluye o que no está dentro de ese intervalo? Que el número 2 no es solución dentro de este intervalo. Es decir, que x o la variable yo no le puedo dar el valor de 2. Puedo emplear el 2.1, por ejemplo. Recuerden que la recta real tiene infinitos puntos. Entonces, en este intervalo, en este caso, en este ejemplo, el 2 no sería un valor que yo podría considerar como respuesta, sino 2.1, por ejemplo. Entonces tenemos esta forma de representar con paréntesis y corchetes. Tenemos una segunda forma indicando como conjunto solución los valores que puede tomar x. Tenemos entonces que x puede tomar valores entre 2 y menos 4, que es lo mismo que indica la forma anterior. Pero debemos colocar operadores matemáticos que ya conocen, que es menor que, menor o igual, mayor que o mayor o igual que.
Entonces, cuando se utiliza uno y otro, menor que y mayor que se utilizan cuando el extremo no debe incluirse dentro del intervalo, como en este caso. Como vimos en el primer caso, cuando uso paréntesis es porque no incluyo el extremo. Por lo tanto, aquí uso el operador menor que. Y como el 4 está incluido dentro del paréntesis, dado que aquí uso corchetes, debo utilizar el operador matemático menor o igual que. Ese igual me indica que incluyo al 4 dentro del intervalo. Entonces, cuando el extremo es cerrado o se incluye al valor, utilicen menor que o mayor que. Y si el extremo está excluido del intervalo, utilizan menor que o mayor que. Esta es la representación como conjunto solución. Y en el medio va el valor x, para que entonces esta expresión indique que puedo tomar cualquier valor de x mayor a 2, pero menor o igual a 4. De esta forma sería la segunda manera de representar un intervalo. Y la tercera es la forma gráfica, como se muestra aquí. Tenemos entonces la recta real. Pueden hacer una gráfica sencilla como esta, donde tienen el 0, que está próximo a 4, a 2 y a 4. Entonces, generalmente, esta es una forma de representarlo. Hay varias. Pero esta representación me indica entonces que ahí el segmento solución o conjunto solución está entre 2 y 4. Entonces coloco un segmento un poco más marcado, a diferencia de la línea recta normal, y coloco generalmente puntos. Algunos colocan paréntesis y corchetes también, similar a la primera forma de representar, pero generalmente se pueden colocar puntos. Un punto sin rellenar si ese extremo es abierto y un punto relleno si el extremo es cerrado, como en este caso. Tenemos entonces que 2 está fuera del intervalo o no se incluye y el 4 sí se incluye. Entonces, gráficamente esta es una forma de representar. Tenemos entonces las tres formas básicas para representar los intervalos en la recta real. Con paréntesis y corchetes, como conjunto solución y gráficamente. En el segundo ejemplo, el intervalo es el siguiente, x es menor a 2. Vemos que aquí no tenemos dos puntos, sino uno solo. Como pueden ver en la guía de estudio, eso me indica semirrecta, porque tengo un solo valor de x. Tenemos entonces que si x es menor a 2, esta es una forma de representar como conjunto solución. Esto indica que el conjunto solución son todos los números menores que 2. Por lo tanto, el 2 no está incluido. Y lo indica el operador matemático, menor que. Entonces, si este conjunto de solución son todos los números menores a 2, incluye a todos los números que van entonces de menos infinito hasta el 2 sin incluirlo. Por eso entonces se coloca el 2 con paréntesis. Y el primer término a la izquierda es menos infinito, dado que el conjunto de solución me está indicando todos los números menores. Al colocar menos infinito, aseguro que van a entrar todos los números menores a 2. Y gráficamente se representa como una semirrecta, como dije. Entonces se dibuja un poco más gruesa la línea hasta que llega al punto 2. Sin incluirlo, como no se incluye, colocan un círculo sin rellenar. Y esta sería la representación gráfica de este ejercicio. Finalmente, en este tercer ejercicio, en esta lámina, tenemos una representación gráfica, como pueden ver, y colocamos la respuesta en las otras dos formas conocidas. Tenemos entonces un intervalo que me dice que va de menos 2 a menos 1. Son los números indicados, es el segmento que podemos observar y fíjense que el primer punto es relleno totalmente y el segundo está sin rellenar. Por lo tanto, a la izquierda el intervalo es cerrado y a la derecha el intervalo es abierto. Si vamos a indicar eso como conjunto solución,
Entonces colocamos el menos 2, luego el menos 1, que siempre coloco el número que está más a la izquierda, menos 2 y menos 1. Tenemos que entonces los valores de x están comprendidos entre menos 2 y menos 1. Y los operadores matemáticos que voy a colocar son cerrado a la izquierda, por eso coloco menor o igual a 2, y abierto a la derecha, por eso coloco menor a menos 1. Y la tercera forma de representar, que con paréntesis y corchetes, tenemos entonces que el intervalo va de menos 2 a menos 1, colocamos entonces de menos 2 a menos 1, separado por una coma en el intervalo, corchetes porque el menos 2 está incluido, el extremo es cerrado, y menos 1 con un paréntesis porque el extremo, que es menos 1, es abierto o no incluido dentro del intervalo. Finalmente tenemos unos 3 ejercicios más para estudiar la representación gráfica de los intervalos. Tenemos un primer intervalo que es menos 1, 3, con paréntesis a ambos lados, en ambos extremos. Por lo tanto, es un intervalo totalmente abierto. Como conjunto solución, colocamos entonces en los extremos menos 1 y 3. Quiere decir entonces que la x, o los valores de x que podemos tomar, están entre menos 1 y 3, sin incluir ninguno de los dos. Por eso colocamos los operadores matemáticos menor que en ambos casos. Y gráficamente entonces ubicamos en la recta real el menos 1 a la izquierda del 0 y 3 a la derecha del 0. Y colocamos la línea que representa el segmento o el intervalo con puntos sin rellenar porque los extremos son abiertos. En el tercer ejercicio tenemos que x es mayor o igual a menos 3. Como es mayor o igual a menos 3, quiere decir que el intervalo es cerrado. Y en este caso voy a tomar todos los números mayores o iguales a menos 3, por lo tanto, esto es un intervalo que tiende al infinito, pero positivo. Entonces, la segunda forma de representarlo debe incluir el infinito positivo a la derecha y a la izquierda el menos 3 con un corchete indicando que el intervalo es cerrado. Y gráficamente tenemos entonces el menos 3, que es un número negativo que está a la izquierda del 0. Trazamos el segmento más resaltante con tendencia al infinito totalmente. Y finalmente en este último ejercicio tenemos una gráfica donde podemos apreciar que los valores de x son todos aquellos menores a menos 1 sin incluirlo, porque vemos que hay un punto sin rellenar, lo cual indica un intervalo abierto. Tenemos entonces que indicar que las respuestas son todos los números menores a menos 1, es decir, que van desde menos infinito hasta menos 1. Y esto se representa como conjunto solución de la siguiente forma: x es menor a menos 1, y de la otra forma, empleando paréntesis, colocamos menos infinito con un paréntesis y menos 1 a la derecha con un paréntesis, dado que el intervalo es abierto por la derecha. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.